¿Qué tal amigos de YouTube? Como sabrán el canal ya pasó los 100 suscriptores y estoy muy feliz y muy agradecido con ustedes por ver el video, sus likes, sus comentarios, sus suscripciones y por compartirlo. Gracias. Cuando llegaron, Jessica ya estaba allí, igual que John. El chico se levantó en cuanto entró Charlie. Estaba preocupado por ti. ¿Qué os parece si duermo en el suelo? Esperó nervioso su reacción, como si solo al tenerla delante se hubiera dado cuenta de que quizás se había extralimitado. En otro momento y en otro lugar, a Charlie habría podido molestarle su preocupación. Era excesiva. Pero allí, en Hurricane Inn, se alegraba de contar con él. Deberíamos estar todos juntos, pensó. Es más seguro no es que tuviera mucho miedo, pero la inquietud aún se aferraba a ella como una telaraña. La presencia de John le había resultado tranquilizadora desde que habían llegado. Todavía la estaba mirando y esperando una respuesta, y ella le sonrió. Mientras no te importe compartirlo con Jason, dijo. Si me prestáis un cojín, estaré perfectamente, respondió él con una sonrisa. Marla le lanzó uno, el chico lo ahuecó concienzudamente, dejó el cojín en el suelo y se tumbó. Se acostaron casi de inmediato. Charlie estaba agotada. Ahora que tenía la herida limpia y vendada, la adrenalina de la noche la abandonó de golpe y la dejó exhausta y un poco temblorosa. Ni siquiera se molestó en ponerse el pijama, sino que se desplomó sobre la cama junto a Jessica y se quedó dormida al cabo de unos segundos. Se despertó justo después de amanecer, cuando el cielo seguía pálido y un poco rosa. Miró a su alrededor en la habitación. Sospechaba que los demás no se despertarían hasta varias horas después, pero se sentía demasiado alerta para intentar dormirse de nuevo. Cogió los zapatos y salió pasando por encima de Jason y John. El motel estaba un poco apartado de la carretera, rodeado por una densa arboleda. Charlie se sentó en el bordillo para ponerse los zapatos y se preguntó si podría pasear por el bosque sin perderse. El aire era fresco y ella se sentía renovada y fortalecida por las escasas horas que había dormido. Le dolía el brazo, un dolor sordo cuyo latido atraía su atención una y otra vez, pero la hemorragia no había atravesado el vendaje. Normalmente le resultaba fácil ignorar el dolor cuando sabía que no suponía ningún peligro. El bosque era tentador, así que decidió correr el riesgo de perderse. Cuando estaba a punto de levantarse, John se sentó a su lado. «Buenos días», le dijo. Tenía la ropa arrugada por haber pasado la noche en el suelo, y su pelo era un desastre. Charlie contuvo la risa. «¿Qué pasa?», preguntó él. Charlie negó con la cabeza. «Hoy te pareces un poco a como eras antes», contestó. Él se miró y se encogió de hombros. «Aunque la mona se vista de seda, ¿por qué te has levantado tan pronto?» «No sé, no podía dormir». «¿Y tú?» «Alguien me ha pisado». Charlie hizo una mueca de vergüenza. «Lo siento», dijo, y él se echó a reír. «Es broma, ya estaba despierto». «Iba a dar un paseo por ahí», explicó ella señalando la linde del bosque. «¿Quieres venir?» «Sí, claro». Se dirigieron hacia la arboleda. John se quedó atrás un momento para meterse la camisa dentro del pantalón a escondidas e intentar alisar las arrugas. Charlie fingió no darse cuenta. No había camino, así que se abrieron paso entre los árboles sin rumbo, echando la vista atrás de vez en cuando, para asegurarse de que aún distinguían el aparcamiento del motel. John tropezó con una rama caída. Charlie estiró el brazo bueno para sujetarlo antes de que se cayera. «Gracias». «Y vaya brazo». «Bueno, tú me sujetaste ayer, ahora ya estamos en paz», contestó ella. Miró alrededor. Ya casi no se veía el motel. Se sentía escondida, protegida por los árboles. Allí podía decir cualquier cosa, que no pasaría nada. Se apoyó en un árbol y rascó distraída la corteza que tenía detrás. «¿Sabes que Freddy's no fue el primer restaurante?», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí misma. John la miró confuso, como si no la hubiera oído bien. No quería repetirlo, pero se obligó. «Freddy's no fue el primer restaurante de mi padre. Antes tuvo una pequeña cafetería. Cuando mi madre todavía no se había marchado». «No tenía ni idea», dijo John lentamente. «¿Dónde estaba?» «No lo sé. Es uno de esos recuerdos que tienes de cuando eras pequeño, ¿sabes? Solo te acuerdas de las cosas que tienes justo a tu alrededor. Recuerdo el linóleo del suelo de la cocina, arombos blancos y negros, pero no me acuerdo de dónde estaba el restaurante ni de cómo se llamaba». «Te entiendo. Cuando tenía unos 3 años fuimos de vacaciones a un parque temático y lo único que recuerdo es el asiento trasero del coche». «Oye, ¿y ellos también estaban?»
Bajó un poco la voz al decir aquello último, casi en tono reflexivo. Charlie asintió. Sí, había un oso y un conejo, creo. A veces mezclo los detalles, no son recuerdos normales, le explicó, ya que necesitaba que comprendiera los fallos en la historia antes de contarle el resto. Es como cuando tienes un sueño muy real y a la mañana siguiente no estás segura de si ha sucedido o no. Son impresiones, retazos de tiempo. Es como si fue enmudeciendo. No lo estaba explicando bien, no estaba escogiendo las palabras apropiadas. Estaba remontándose demasiado atrás, a una época en la que aún no hablaba. Hubo un tiempo en que no tenía vocabulario para nombrar lo que veía, así que ahora, cuando trataba de recordarlo, nunca acertaba con las palabras. Miró a John, que la observaba pacientemente esperando a que continuara. Quería contarle a él esa historia de su vida que no le había contado nunca a nadie. En realidad, ni siquiera era una historia, sino algo que la encordiaba desde el margen de su memoria, algo brillante que solo veía por el rabillo del ojo. No estaba del todo segura de que fuera real, así que no se lo había dicho a nadie. Pero quería contárselo a John porque quería hablarlo con otra persona, porque él la miraba con confianza y ella sabía que la escucharía y la creería, porque era importante para él hacía mucho tiempo, porque la había sujetado cuando se había caído y había venido aquí a dormir y a hacer guardia toda la noche. Además, su parte pragmática y ligeramente cruel también lo hacía porque él no formaba parte de su vida real. Podía contarle aquello, o cualquier cosa, y cuando regresara a casa sería como si no hubiera pasado nada. De pronto quiso tocarlo, confirmar que de verdad estaba allí, que aquello no era otro sueño. Extendió la mano y él se la cogió, sorprendido pero contento. Permaneció donde estaba, como si tuviera miedo de asustarla si se acercaba. Se quedaron así un instante, después ella lo soltó y le contó la historia del modo en que la reproducía en su cabeza, los recuerdos de una niña pequeña mezclados con las cosas que había comprendido a medida que crecía. Había otro restaurante, rústico y pequeño, con manteles a cuadros rojos en las mesas y una cocina que se veía desde el comedor, y todos estaban juntos. Su padre, su madre y nosotros. Cuando Charlie era muy pequeña, nunca estaba sola. Estaba ella y estaba ese niño pequeño, ese niño tan cercano a Charlie. Recordarlo era como recordar una parte de sí misma. Siempre estaban juntos. De hecho, ella aprendió a decir nosotros antes que a decir yo. Jugaban juntos en el suelo de la cocina, y a veces pintaban dibujos escondidos debajo de una mesa de madera. Recordaba el trajín de pies y sombras de los clientes que pasaban junto a ellos. La luz parpadeaba interrumpida por un ventilador que giraba lentamente, y caía sobre el suelo en franjas. Recordaba el olor de un cenicero y las carcajadas de los adultos, absortos en una buena historia mientras sus hijos jugaban. Con frecuencia oía resonar la risa de su padre desde un rincón lejano mientras hablaba con los clientes. Ahora, cuando se lo imaginaba riendo así, sentía un pequeño dolor, un encogimiento en el centro del pecho, porque a su padre le brillaban los ojos y sonreía con facilidad, y quería que todos formaran parte del restaurante, quería compartirlo con ellos. No tenía miedo de dejar que sus hijos deambularan y exploraran. El dolor todavía no había hecho mella en él, así que, aunque se parecía un poco al padre que ella conoció de verdad, no era el mismo hombre en absoluto. Charlie hablaba mirando el suelo, la tierra, las piedras y los restos de hojas, y tenía la mano detrás de la espalda. Arrancaba pedazos de corteza del árbol. ¿Le dolerá?, se preguntó, y se obligó a apartar las manos para entrelazarlas delante. El restaurante abría hasta muy tarde, así que cuando empezaban a flaquearles las fuerzas, Charlie y el niño pequeño se acurrucaban con mantas y peluches en la despensa y dormían hasta la hora de cierre. Recordaba usar sacos de harina como almohadas, bolsas tan altas como ellos. Se abrazaban y se susurraban palabras sin sentido que significaban cosas muy profundas solo para ellos dos, y Charlie se abandonaba al sueño escuchando a medias los cálidos sonidos del restaurante, el entrechocar de platos y el murmullo de las conversaciones de adultos, así como el ruido del oso y el conejo mientras bailaban al ritmo de melodías metálicas. Les encantaban los animales, el oso color mostaza y el conejo a juego, que recorrían el restaurante cantando y bailando para los clientes, y en ocasiones para Charlie el niño pequeño. Unas veces se movían de forma rígida y mecánica, otras, sus movimientos eran fluidos y humanos. Y mientras que el niño prefería que actuaran como personas, a Charlie le gustaban más de la otra manera. Los movimientos forzados, los ojos inertes y sus fallos ocasionales la cautivaban. Actuaban como si estuvieran vivos, pero no lo estaban.
El abismo estrecho pero profundo entre ambos estados, vivo y no vivo, la tenía fascinada, a pesar de que nunca sabría explicar por qué. Creo que eran trajes, dijo Charlie con la vista aún clavada en el suelo. Los animales no eran siempre robots. El oso y el conejo eran disfraces, y unas veces se los ponían personas, y otras mi padre se los ponía a sus robots. Siempre sabías quiénes eran por cómo bailaban. Charlie calló. Había más, pero no conseguía seguir hablando. Había algo ahí que le bloqueaba la mente y apartaba los recuerdos, lo mismo que le impedía pedirle respuestas a la tía Jen por miedo a conocerlas. Charlie no se había atrevido a mirar a John durante el tiempo que había estado hablando. Se había limitado a observar el suelo, las manos, las zapatillas. Ahora sí que lo miró, y estaba absorto, casi parecía que contenía la respiración. Esperó, no quería hablar hasta estar seguro de que ella había terminado. Eso es todo lo que recuerdo, dijo por fin, a pesar de que era mentira. Espera, ¿quién era ese niño pequeño? Charlie sacudió la cabeza, frustrada porque no lo hubiera entendido. Era mío. Quiero decir que era mi hermano. Éramos lo mismo. Hablaba como una niña, como si el recuerdo la hubiera poseído y obligado a volver allí. Carraspeó y comenzó a hablar más lentamente y escogiendo las palabras con cuidado. Perdona. Creo que era mi hermano gemelo. Vio que John abría la boca dispuesto a preguntar. ¿Y qué le pasó? Pero debió de ver algo en el rostro de su amiga, alguna señal de alerta, porque se contuvo. ¿Crees que ese sitio estaba por aquí? Porque en realidad habría podido estar en cualquier parte, incluso en otro estado. No lo sé, contestó Charlie, despacio, mirando por encima del hombro y después hacia las copas de los árboles. La sensación es la misma. Tengo la impresión de que podría toparme con él al doblar cualquier esquina. Quiero encontrarlo, declaró con la voz un poco entrecortada. En cuanto lo dijo, se convirtió en lo único que quería hacer. A ver, ¿qué recuerdas del sitio? Preguntó John con entusiasmo, casi lanzándose sobre ella como un perro ansioso con correa. Debía de morirse de ganas de ir a buscarlo desde el momento en que ella lo había mencionado. Charlie sonrió, pero negó con la cabeza. En realidad no me acuerdo de gran cosa. La verdad es que no sé si seré de mucha ayuda. Como te he dicho, lo que recuerdo no son más que retazos, no tengo información. Es como un álbum de fotos. Cerró los ojos para intentar ver mentalmente el lugar. El suelo temblaba. ¿Un tren? Recuerdo ese estruendo todos los días, era el sonido más fuerte que había escuchado jamás. Y no me refiero al volumen, es más bien que se sentía en todo el cuerpo, como si te retumbara en el centro del pecho. Entonces debía de estar cerca de una vía, ¿no? Sí, contestó Charlie con un atisbo de esperanza. Delante había un árbol que parecía un monstruo viejo y enfadado, encorvado y marchito, con dos ramas gigantes y nudosas que se extendían como brazos. Cuando nos íbamos por la noche, siempre escondía la cara en la camisa de mi padre para no tener que verlo al pasar junto a él. ¿Y qué más? ¿Había otras tiendas o restaurantes? No. Bueno, no creo, lo siento. Ha desaparecido todo. Se rascó la cabeza. No es suficiente, dijo John, un poco frustrado. Eso podría ser en cualquier lado, un tren y un árbol. Tiene que haber algo más. ¿Nada? No, contestó Charlie. Cuanto más se forzaba a recordar, más difícil le resultaba. Buscaba a ciegas. Era como si tratara de agarrar criaturas vivas, como si los recuerdos la vieran venir y escaparan. Desechaba fragmentos a medida que conseguía atraparlos. Los manteles, de cuadros rojos y blancos, de tela de verdad, no plástico. Se acordaba de haberse agarrado a uno cuando aún no caminaba muy estable, y de que los platos y los vasos se le habían caído encima y se habían roto contra el suelo mientras ella se cubría la cabeza. Charlotte, ¿estás bien? La voz de su padre sonaba más clara que nunca. En un rincón del comedor había una tabla que chirriaba y que a Charlie le gustaba apretar para hacerla sonar como si tocara música. Había una mesa de picnic en el jardín trasero, donde solían sentarse al sol. Una de sus patas se hundía en la tierra blanda. También estaba la canción que sus padres solían cantar en el coche siempre que volvían a casa de una excursión. Solían entonarla a pleno pulmón cuando ya quedaba poco para llegar, y entonces se echaban a reír como si hubieran dicho algo ingenioso. Nada que ayude, solo cosas de niños, dijo Charlie. Se sentía un poco mareada. Había pasado muchos años evitando estos recuerdos. Su mente los rehuía como a las serpientes. Se sentía un poco culpable, como si hubiera hecho algo malo.
Pero entre todo aquello sobre lo que nunca se permitía pensar también percibía algo que podría haber sido alegría. Los recuerdos de aquella época no eran seguros, tenían trampas y repos incrustados en su propia esencia, pero entre ellos también había instantes valiosos. Lo siento, no recuerdo nada más. Tranquila, es realmente impresionante que recuerdes cosas de tan pequeña. No pretendía forzarte, añadió algo avergonzado. Después puso un gesto pensativo. ¿Qué canción era? Creo que era la misma que bailaban los muñecos de Freddy's. No, me refiero a la que cantaban tus padres en el coche. Ah, no sé si me acuerdo. En realidad, no era una canción, solo un pequeño verso, ¿sabes? Cerró los ojos y se imaginó el coche, trató de visualizar las nucas de sus padres como si estuviera en el asiento trasero. Esperó y confió en que su mente lo revelara, y finalmente lo hizo. La tarareó, solo 6 notas. Hemos vuelto a la armonía, cantó. Y acababan con un acorde armónico, añadió, avergonzada por sus padres incluso ahora. John puso un gesto inexpresivo al principio, porque las palabras no parecían tener sentido, pero entonces un halo de esperanza le iluminó la mirada. Charlie, hay un pueblo aquí al norte que se llama New Harmony. Ajá, se limitó a decir ella. Se repitió las palabras mentalmente intentando que la inspiraran, que desencadenaran un recuerdo, pero no fue así. Tengo la impresión de que debería sonarme, pero no. Lo siento. Quiero decir que no suena equivocado, pero tampoco correcto. Estaba decepcionada, pero John seguía pensativo. Vamos, dijo tendiéndole la mano. Charlie se secó la mejilla y respiró entrecortadamente. A continuación, lo miró. Asintió con una sonrisa agotada y se puso de pie. Deberíamos esperar a que se despierten todos, dijo John cuando salieron al aparcamiento después de un enérgico paseo de vuelta. No, contestó Charlie con una vehemencia inesperada. Después añadió en tono más suave. No quiero que vengan todos. Se angustiaba con solo imaginar al grupo entero acompañándola. Era demasiado arriesgado, demasiado personal. No tenía ni idea de qué encontrarían, ni de qué efectos tendría sobre ella, y no soportaba la idea de descubrirlo con público presente. Vale, pues solo nosotros. Solo nosotros.